Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre el mercado laboral ecuatoriano y para ello nos acompañan dos invitados. Está de vuelta con nosotros Carlos Barrionuevo Chávez, quien es un abogado especializado en Derecho Laboral. Buenas tardes con todos, muchas gracias otra vez por la invitación. Bienvenido a tu casa, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y se encuentra también, como es habitual cada lunes, con este panel, José Andrade, quien es analista económico y político. Muy buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todo aquel que quiere entender la realidad. Para eso estamos en La Píldora Roja. Un placer que estés con nosotros, José. Otro lunes. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Bien, la situación del mercado laboral en Ecuador es sumamente preocupante. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población económicamente activa está conformada por 8.027.000 ecuatorianos, de los cuales más de la mitad, es decir, 4.800.000 personas no tienen un empleo adecuado. Hoy en La Píldora Roja conversaremos respecto a las reformas que puedan revertir una situación en donde millones de personas dependen de ingresos informales y no cuentan con una adecuada protección social. ¿Bien? Diversas voces en sectores académicos y empresariales plantean una consulta popular que elimine la prohibición constitucional al trabajo por horas, es decir, desaparecer el artículo 327 y cualquier forma que penalice este mecanismo. Desde su perspectiva, ¿este escenario es viable para dinamizar el mercado laboral ecuatoriano? Bueno, desde luego que es necesario, no sé si viable, pero es sumamente necesario para que la actividad económica se ponga en marcha, no digo reactivarse, sino que se ponga en marcha, ya, pero de ahí el filtro político, el proceso político me parece lo hace un poco difícil. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo se está discutiendo el tema en este país. Yo no recuerdo que se haya hecho con tanta insistencia, que se estén debatiendo en diversos foros, de que la gente que haya un clima de opinión favorable en la flexibilización laboral, más allá de la eterna resistencia de los grupos jurásicos sindicales que no quieren cambio, que lo que quieren es la garantía de una serie de privilegios, y que en el mundo inamovible y patas arriba en el que ellos viven, esto no es dable. Es extremadamente necesario, sumamente necesario que existan cambios en todo lo que es el régimen laboral, en las relaciones laborales, para poder generar empleo. Sí, a ver, creo que es importante que hayan pronto reformas, no solo porque es necesario, sino porque es justo que los haya. Justamente como vimos en la introducción, realmente más de la mitad de las personas que tienen la posibilidad de trabajar no lo hacen en condiciones adecuadas. Vemos que hay grupos que precisamente pelean por los derechos laborales, pero son personas que ya tienen empleo, pero que no piensan en las personas que no tienen empleo. Entonces, hay que plantear reformas en ese sentido y también explicar que las personas que ya tienen dentro de sus derechos, ya como trabajador, una vez que existe su contrato de trabajo, es inamovible lo que ellos tienen, pero que permitan y que den la posibilidad de que nuevas reformas apliquen para aquellos que en este momento no tienen trabajo, que justamente son los desempleados, ¿no? ¿Tú crees que es viable derogar el artículo 327 mediante consulta popular? ¿Factible? Jurídicamente es viable, factible. Políticamente, siendo honestos, lo veo sumamente difícil. Yo creo que el punto de vista debería ir quizá, en mi opinión, desde otro ángulo, desde otros tipos de reformas, porque tomando en cuenta cómo están las cosas actualmente desde el punto de vista político, una reforma constitucional de un tema laboral, donde obviamente están los sindicatos y van a hacer mucha presión, difícilmente vaya a ceder, vaya a permitirse. Más bien otro tipo de reformas que no necesita tanto trámite, reformas como, digamos, parches al Código del Trabajo, donde, con lo que podría empezar a trabajarse, a dinamizarse justamente la economía, es más factible. Que si se diese la reforma constitucional para poder
aplicar el contrato por horas, bueno, sería fantástico, ¿no? Eso generaría un montón de empleo, pero siendo honestos, no veo que políticamente eso pueda ser aceptado, lamentablemente, por los grupos que tienen la voz de los trabajadores, cuando en realidad solo tienen de un grupo, pero no tienen el grupo de los desempleados, por ejemplo. Es decir, tienen la voz de la cúpula de los sindicatos, de pronto. Exactamente, de una, digamos, de una clase en realidad privilegiada dentro de los trabajadores. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que quisiera decir así, en términos de píldora roja, el código laboral debería desaparecer. Esa es la realidad. Fin de la historia, todo lo demás es cuento, es parches, es el mundo de las posibilidades. Pero el código laboral debería irse al tacho de la basura. ¿Y quién va a proteger al trabajador? La competencia, más empresas, más empresariado, más inversiones, más emprendedor en el país. Ya, porque cuando aumentan el número de empresas es que en realidad se demanda mano de obra, es en realidad cuando surge el empleo, y es en ese momento en que el de una empresa mira al trabajador de otra y le comienza a guiñar el ojo y le dice: vente a trabajar conmigo, me doy cuenta que tú trabajas muy bien, ¿por qué no te vienes conmigo? Y él inmediatamente responde: ¿y por qué habría de hacerlo? Porque te voy a pagar más, respuesta inmediata. Pero no solamente se trata de dinero, tranquilo que te voy a dar estos beneficios para que te muevas, ¿no? Porque de todas maneras hay cierta seguridad en el empleo en el que te encuentras, ya versus cuando cambias. Pero en última instancia, a lo que deberíamos apuntar es a que desaparezca el código laboral. Así de sencillo, así de sencillo. Pero bueno, vámonos al segundo espacio. También debemos plantearnos si son verdaderos estos derechos que en realidad demandan de la legislación y del proceso político, o si son en realidad no son más que legislación, resultado de una puja de intereses, de un lobby o de una realidad política que lo que hace es tener a una persona enfrente diciendo: yo les voy a subir el salario si ustedes votan por mí, independiente de lo que suceda con el país, la economía, el empresariado o la realidad en la que nos encontremos. Y sabemos pues que los políticos suelen decir: yo aumentaré el salario de los ecuatorianos. Del otro lado, los ecuatorianos, grosso modo, dicen: bravo, qué bien que al fin tenemos un político con ciencia social. Lamentablemente, este político llega, y cuando llega, si cumple lo que acaba de prometer, el país quiebra. Porque tú no puedes aumentar por decreto, porque se te da la gana, porque eres demagógico, el costo de producir en el país. Porque detrás del salario está el costo de producción nacional. Y cuando elevas artificialmente y políticamente el costo de producción nacional, luego no somos competitivos. Luego lo que producimos es caro, luego no entran divisas al país, luego no se generan nuevos empleos. Así de sencillo. ¿Cuál es tu lectura, Carlos? Sí, a ver, voy a poner un ejemplo real justamente con lo que dice Joselo. En este momento, dentro de la industria, por ejemplo, en la industria azucarera, dentro de la industria azucarera, van a poder percatarse que la mano de obra con relación a la mano de obra peruana y colombiana aquí es mucho más cara. Entre otras circunstancias, el azúcar aquí en Ecuador es más cara que en los países vecinos. Eso ha hecho que en este momento, entre otras cuestiones, no solo digo que la mano de obra, pero la mano de obra es una de las condiciones o circunstancias que están dañando el mercado azucarero aquí en el país. Y ha hecho que justamente teniendo aquí azúcar sea más rentable traer azúcar de Colombia, por ejemplo. Entonces, sí, el tema laboral es muy importante porque, claro, muchos decimos los derechos del trabajador son irrenunciables, tenemos que hacer valer los derechos. Está bien, o sea, hasta cierto punto está bien, pero dense cuenta que si no tienes empleo, no tienes derechos. Es decir, el que no tiene empleo, por más que salga a las calles y diga que los derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, etcétera, de nada sirve todo eso si es que ni siquiera tienes empleo. Entonces yo creo que en las circunstancias que actualmente está el país es preferible tener empleo y tener unos cuantos derechos, pero uno no puede abarcar todo, es lo uno o es lo otro, lamentablemente. Y lo que está ocurriendo en el país es que unos trabajadores sí tienen todo y otros no tienen nada. La mayoría no tiene nada. La mayoría no tienen nada. Estamos hablando de gente que está dignamente desempleada de repente. Claro, ellos van a decir: no me vulneran mis derechos, pero no tienen empleo. Claro, Es más de la mitad de la población económicamente activa. Es un tema realmente serio. Es grave, Es muy grave la crisis. Realmente son cerca de 5 millones de ecuatorianos que están pensando, o sea, que en edad de incorporarse al mercado laboral
no encuentran posibilidades porque, entre otras cosas, el código laboral que tenemos es una porquería. Sí, eso sí. Yo sí creo que habría que hacer unas reformas al código. Está bien que se haga los contratos por horas, pero hay otras reformas que también son muy importantes, que la gente se olvida y que realmente son importantes. Por ejemplo, es poco lo que se escucha dentro del foro, dentro de la prensa, es, por ejemplo, el tema colectivo. El tema colectivo laboral es algo muy fuerte y que realmente asusta, preocupa la inversión extranjera, porque cuando hay un derecho laboral colectivo, usualmente va ligado de la mano con temas, por ejemplo, con el derecho a la huelga. ¿Cuándo hay derecho a la huelga? ¿Hay facilidad aquí en Ecuador o no de hacer huelga? Mi opinión es sí, hay facilidad para hacerlo. Y eso suele ser un as bajo la manga que tienen, por no decir una navaja en el cuchillo, contra las inversiones extranjeras cuando se trata de negociar un contrato colectivo, un pliego de peticiones, sobre todo un contrato colectivo. Entonces, pero esos son temas que no se tocan y que son realmente importantes de tocar y dentro de los cuales se debe hacer reformas. Parecería como una extorsión. En realidad, por eso es que personalmente y quizás también con otros abogados, decimos que eso del contrato colectivo de trabajo, de contrato tiene poco, porque en realidad estoy contratando bajo amenaza y al final, si es que yo no llego a acordar, quien me impone es un tribunal, un contrato que me impone un tribunal, y eso no, y el contrato obviamente, como todos sabemos, debe haber voluntad de las partes. Entonces, ahora bien, más de la mitad del país se encuentra diariamente vulnerable respecto a su subsistencia, porque no tiene empleo. Debido a esto, es necesario plantear mecanismos que puedan facilitar puentes entre los que quieren trabajar y los que necesitan ayuda en sus empresas. Ante tal escenario, ¿cuáles serían las reformas necesarias para impulsar más y mejores oportunidades laborales en Ecuador? Y aquí seguimos conversando. Bueno, yo antes de pasar a tratar de responder lo que tú dices, porque la verdad es que siempre es un tema complejo, o sea, no, aunque eliminar el código laboral ya sería bastante, rara vez las soluciones pasan a ser blanco o negro, hay muchos grises de por medio. En todo caso, quiero resaltar algo antes de pasar a esto, y es lo que dijiste, es pliego de peticiones. Yo recuerdo haber leído por primera vez ese término en el libro El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito por Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza. Libro que, a pesar de ser escrito hace cerca de 20 años, es altamente recomendable. Y los que vinieron después del Manual del Perfecto Idiota. ¿Sigue vigente? Ya, y sigue muy vigente ya. Claro. Y en él hablaban del pliego de peticiones. Imagínense eso en su cabeza. Pliego. Pliego suena a cartulinas repletas de peticiones desde el lado laboral. A veces son así. Donde estás diciendo, a ver, ¿qué más podemos pedir? O sea, como que si esto fuese la lista de Papá Noel, como si el empresario sea una persona que le sobra el dinero, se le cae, que cuando camina se caen monedas de oro de su bolsillo. No, la situación es que todos sabemos que este país está jodido, todos sabemos que estamos en crisis. Escuchamos las cifras del INDEC y sabemos que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y estos tipos andan con un pliego de peticiones. O sea, para de remate hacer más difícil hacer empresa en este país. Eso es lo que hay que cambiar. Sí, sí, justamente, pero más preocupante en realidad es el contrato colectivo. Por ejemplo, el pliego de peticiones es, por último, tiene mucho que ver con el incumplimiento del empleador. Digamos que es como una demanda individual, pero colectiva. Que ya de por sí tiene sus complejidades y sus cosas negativas, pero el contrato colectivo quizás es lo más grave, porque ahí sí es pedir sin que haya habido un incumplimiento previo por parte del empleador. Simplemente es, quisiera que en vez de que me paguen tanto por horas, quisiera que me paguen ahora tanto por el valor de la hora. Quisiera que en vez de que me den 2 días de fines de semana de descanso, me den 3. Quisiera que por cada carga de trabajo, quiero que me aumenten $1 por cada carga en mi remuneración. Y así infinitas cosas. Realmente el contrato colectivo es lo complejo. Y lo que es injusto es, ok, si es que vas a aplicar el contrato colectivo, al menos hagámoslo como lo hacen en el sector público, que desde el 2009. En el sector público pusieron límites al contrato colectivo. En el sector privado no existe eso. Sin embargo, el sector público depende del sector privado y al sector privado no le pones límites. Y por lo tanto, en el sector privado uno puede pedir todo lo que uno quiera en el contrato colectivo. No hay límites. Y cuando viene un tribunal, realmente el tribunal, al momento de decidir, suelen ser lo más salomónico. Es decir, bueno, si tú me pediste 1 millón y él te está poniendo 0, ya digamos 500.000. Pese a que 500.000 es una locura. Digamos, una locura. ¿no? Entonces, por darles un ejemplo. No hay una forma de tratar de llegar a una resolución técnica. No existe eso regulado, mientras que en el sector público sí. Ahora, pero contestando a tu pregunta. Sí, por favor.
Siendo un poco más puntuales, podrían generar algunas reformas. El contrato por horas, si es que llegas a pasar la limitación constitucional, fantástico, porque eso eso generaría un montón de empleo. Uno puede pactar el valor de las horas, siempre hay un mínimo, eso creo que va a ser difícil de cambiar, siempre va a haber un salario mínimo por hora, pero no habría estabilidad, uno podría contratarlo cuando uno desee, incluso para el trabajador podría ser beneficioso, porque usualmente, por ejemplo, aquí en Guayaquil, que es donde más ocurre esto de los cachuelos. Yo ahorita cachueleo aquí, después me voy a otro lado acá, sigo cachuelando, en cambio no tengo que quedarme 8 horas, que quizás no necesito trabajar las 8 horas estando ahí, y voy consiguiendo trabajos en varios lugares y voy recopilando mayor dinero. Actualmente eso es muy difícil de hacer porque la forma de contratar es muy rígida, incluso a veces en prejuicio del propio trabajador. Que el peor prejuicio es que a veces ni siquiera es contratado. Prácticamente imposible. A veces no es contratado. No, claro, o sea, imagínate el caso, no sé, de un chico universitario que diga, mira, yo puedo estar, no sé, cuidando tu casa 4 horas. 3 horas por día. Ok. Ya, pero alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo se arma eso? O sea, si yo no puedo contratarte así, de a poquito, porque no sé, tal vez el código... Lo podrías hacer, pero siempre hay un gran pero, que es el tema de la estabilidad. Antes, con el contrato por horas, cuando existía hace unos 20 años más o menos, un poco menos, no había estabilidad. Significaba que si uno quería terminar el contrato de trabajo, no había indemnización, no pasaba nada, uno conseguía otro cachuelo y seguía trabajando. Aquí no, ahora existe lo que se llama el contrato por jornada parcial, que sí hay forma de trabajar por horas, digamos, pero ya rígida, digamos, si ya pactaron 3 horas diarias al mes, se queda en eso, y en caso que el empleador termine el contrato, le va a tocar pagar una indemnización por despido en caso que sea un contrato indefinido. O sea, sí sigue habiendo esas limitaciones. Trataron de ver una forma intermediaria, una forma de intermediar, pero al final fue un problema, no fue igual. Ahora, ¿qué cosas yo propusiese? O sea, hay muchos cambios que se pueden hacer en el Código del Trabajo. Comenzando por reformar todo el Código del Trabajo. José lo quisiera eliminarlo todo, entiendo, pero la verdad es que eso es un poco utópico en las circunstancias en las que estamos. Así que lamentablemente vamos a tener que... Vamos a tener que reformarlo. Vamos a tener que reformar. Y contratar a Carlos para que nos asesore en esta reforma. Estamos trabajando justamente con algunas cámaras para ver qué podemos ayudar. Eliminemos el contrato colectivo al menos. Sería pedir mucho, así que he hecho lo que he propuesto algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Bueno, traería de vuelta el contrato a plazo fijo. Eso es algo muy importante porque ahora no solo que el periodo de prueba es corto, son 90 días. Con 90 días yo no termino de conocer a una persona. Claro. Y antes, por último, tenía el contrato a plazo fijo que lo terminaba por un desahucio al año o a los 2 años. Y por último terminaba, no pagaba indemnización. Y tenía el tiempo para conocer lo necesario. Pero 90 días es muy poco. Eso me lleva al segundo punto. También reformar el espacio, el plazo del periodo de prueba. Que en este momento es 90 días. Bueno, extenderlo 180 días, digamos. 6 meses. Porque 6 meses creo que es... Igual sigue siendo poco para conocer realmente cómo labora una persona en determinado cargo. Nunca terminas de conocer a alguien, ¿eh? O sea, sí, en realidad es así. Pero 90 días definitivamente es difícil. Imagínense que en algo tan delicado, y esto no es que tengo algo en contra de las personas que laboran en estas funciones de servicios domésticos, pero justamente el servicio doméstico, que es un lugar que laboran en un lugar usualmente que es el domicilio de una persona, que es muy más íntimo de una persona, sí. El contrato el periodo de prueba no es de 90 días siquiera, es de 15 días. ¿No? Entonces, caramba. ¿cómo yo puedo...? Es difícil, ¿no? Es algo que no encaja con la realidad. Entonces, eso puede dar un ejemplo, ¿verdad? El otro tema es el tema de las utilidades. Aquí el tema de las utilidades. Una persona viene a invertir, bueno, yo gané tanto de utilidades, bueno, el 15%, mochado, porque ese 15% se va para los trabajadores, independientemente. Eso sí, si hay pérdidas, los trabajadores no comparten las pérdidas, solo comparten las ganancias. Entonces, otra limitación. Y eso ha generado muchísimos problemas. De hecho, actualmente, en este momento, hay algunos pliegos de peticiones justamente por este tema de las utilidades. Entonces, sí genera inconvenientes. Y también ahuyenta, obviamente, la inversión, porque ¿qué voy a venir yo a invertir si el 15% de lo que yo vengo a invertir lo pierdo al momento de que tengo que entregarle a los trabajadores? Pero en caso de que yo pierda, yo tenga una pérdida, digamos, de utilidad, no es compartida con los trabajadores, no puedo yo disminuir la remuneración. Dice que el lagarto que traga no devuelve. Otro tema que yo que creo que es uno de los medulares seguramente es la indemnización por despido intempestivo. Aquí es muy cara la indemnización por despido intempestivo, como saben, un mes
por cada año de servicio, una remuneración por cada año de servicio, mínimo 3 meses, máximo 25 meses. Pero quiero darle otro ejemplo, el ejemplo de las personas con discapacidad. Y es lamentable lo que está pasando en la actualidad por querer hacer bien, según el legislador, en favorecer al trabajador. ¿Qué pasa si yo despido a una persona con discapacidad? Además de lo que establece la ley para cualquier otro tipo de casos, a la persona con discapacidad yo le tengo que pagar 18 meses más de la mejor remuneración. Wow. Eso hace que la liquidación sea enorme. Todavía Entonces, más ¿qué cara. es lo que hacen los empleadores? Sí. Yo, de paso tengo que cumplir con el 4% de personas con discapacidad, aunque la mitad puede ser también con sustitutos, bueno, eso es otro tema. Pero ¿qué hacen los empleadores para evitar, en caso de que se tenga que pagar esa indemnización tan alta? Yo cumplo con el 4%, pero contrato a las personas con discapacidad a las que les puedo pagar una remuneración básica. Es decir, aquellas personas con discapacidad que se preparan, que estudian, que tienen todas las formas para estar en un cargo gerencial, por ejemplo, usualmente los evitan. Los discriminan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en caso de que lo tenga que despedir, me va a salir un ojo en la cara. Claro, pues ese es el resultado perverso de una legislación inadecuada. Es decir, un discapacitado con alta cualificación, con alto rendimiento, Usualmente es, no- es el más vulnerable. Exactamente, se termina siendo el más vulnerable porque nadie se quiere arriesgar a pagar 18 meses una remuneración, se me ocurre un gerente que gane $3,000, $4,000. Incluso más. Incluso más. Entonces, Sí. ¿quiénes son los perjudicados aquí? Las personas con discapacidad que tienen estudios más elevados, mejor preparación, O etc. sea, justamente aquellos que, a pesar de esa condición tal vez dificultosa de Exactamente, inicio, exactamente. lograron contra todo pronóstico llegar más lejos, y justamente esta legislación los castiga sobremanera. Mira tú qué interesante lo que acabas de decir, la verdad yo no lo sabía. Pero de hecho, hablaste de un distingo entre lo que es el sector privado y el sector público en términos de legislación laboral, ¿no? Y eso me recordó que alguno de estos días atrás escuchaba a uno de estos sujetos que se encargan de proteger a los sindicatos, es decir, ¿cómo puede ser que han precarizado la situación laboral en el sector público? Ya, o sea, ellos quieren igualar, o sea, si ya está mal la situación en el sector privado, quieren hacerla igual de mala en el sector público, cuando lo que debemos hacer, según lo que acabas de escuchar, lo que acabo de escuchar, bueno, es ya que no me van a permitir eliminar el código laboral y que ya no voy a poder volarme los contratos estos colectivos, pues al menos pues, que esa buena práctica del sector público, que rara vez tiene buena práctica, se traslada hacia el sector Sí, privado. Hay cosas que sí se tienen que resaltar de gobiernos anteriores. Ajá. Y una de las cosas positivas fue que en el sector público sí reguló la parte laboral y la limitó bastante. Pero lo que no hizo, pero lo que benefició, digamos, o limitó Ajá, en el sí. sector público, lo perjudicó en la parte privada. Que al final del día la parte privada es la que beneficia al sector público con los impuestos, ¿no? Claro. Entonces, Fíjate que o sea, detrás de las cosas que estamos diciendo, en realidad está lo importante, que no se genera empleo, ¿no? Porque, Sí. porque esta discusión que puede ser, no, que esta es la discusión de los empleados y los sindicatos. No, señores, esta discusión tiene implicaciones en el mundo real. ¿Quieres empleo? No. Ya listo. Si es no, este es uno de los elementos que puede cambiar esas circunstancias. Y la otra, por ejemplo, cosas tan de sentido común, ¿no? A veces hemos ido por la calle y tú dices, ¿cómo puede ser que estén trabajando a esta hora? ¿Por qué no se les ocurre trabajar de noche? Cuando no hay mucho carro, entonces así nos evitamos todo el tráfico. Oh, sorpresa, es que de noche cuesta más, pues. Hasta Es claro, 25% más. porque como cuesta el 25% más, encarecemos 25% el contrato, la labor, así que ningún empresario que tenga 2 dedos de frente va a querer contratar para que la gente trabaje de noche. Por eso se arman los grandes tráficos y te pasas la vida en el automóvil sin ver a tu familia, llegando tarde al trabajo, gastando gasolina, tirando humo al medio ambiente, consumiendo todo, gastando llantas, quemando tu vida en lugar de estar con tus seres queridos. ¿Todo por qué? Porque la legislación laboral, entre otras cosas, hizo que se vuelva caro poner a trabajar a la gente en la noche, ¿ya? Y bueno, hay esto, ¿no? En suma, también hay gente a la que le encantaría trabajar de noche, amén de que es un horario diferente, ¿no? Sí, sí. Porque dicen, no, es que a mí me gusta porque es más tranquilo, que a mí me gusta porque es más fresco, a mí me gusta por esto. Tal vez no sea para todo, pero yo he vivido en Estados Unidos, tiempito por ahí, y he visto que la gente trabaja perfectamente de noche, que no es nada del otro mundo. Y por último, entre no tener trabajo y trabajar de noche porque hay una familia que mantener. Así es. O sea, Ecuador es un país que prácticamente no está creando empleo. Y el empleo que crea, pues es de mala calidad. Es de mala calidad. O sea,
de baja productividad, de mala calidad, donde la gente no crece, no trasciende. Es realmente preocupante la situación. Entonces, se necesitan cambios. Se necesitan cambios, se necesitan reformas. Hay que tomar la píldora roja, amigos. Estamos en su programa La Píldora Roja. Recuerden seguirnos siempre. Por todo lo expuesto, podemos concluir que los ecuatorianos necesitamos reformas laborales profundas que dejen a un lado los dogmas marxistas y sean capaces de comprender la realidad. Debemos pensar en padres que no saben cómo alimentarán a sus hijos, en madres que quieren trabajar mientras sus hijos estudian y en estudiantes universitarios que quieren trabajar para pagar sus estudios. Lamentablemente, en el contexto actual, ninguno puede hacerlo porque el Estado, aparentemente, está protegiendo sus derechos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Chao.